Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amados hermanos. Les saludo desde, bueno, en estos momentos debo estar en la iglesia. Em, Hoy día, lunes 8 de septiembre, para ustedes, para mí domingo 7. El día de hoy, lunes, hay una reunión presencial en la iglesia por temas de inicio de manual, ¿sí? De todos los supervisores, líderes de las zonas, de las diferentes zonas. Y últimamente ya están siendo muchas reuniones los días lunes y hemos estado posponiendo y posponiendo y posponiendo nuestra edificación. Yo no sé ustedes, pero yo extraño nuestras edificaciones. Entonces yo dije, no, ya no puede ser un lunes más que pospongamos, ya no, ya no, por favor. Entonces, aquí estoy haciendo esto, estoy grabando la segunda parte de la lección que teníamos pendiente. La última lección fue la primera parte de un maestro resiliente. Fue a mediados de agosto y ya vamos a entrar casi una semanita más y ya sería mediados de septiembre. Entonces no puede ser eso. Eh, por eso decidí grabar este video y añado aquí un agradecimiento a la hermanita Melissa que está disponiendo de su tiempo, de su equipo para poder transmitir este video, ¿sí? Está desde computadora, entonces muchas gracias hermanita Melissa, Dios te bendiga. Y bueno, amados hermanos, voy a hacer un rápido review sobre la última lección, la última capacitación. Se tituló Un maestro resiliente, fue la primera parte. Recuerdo que ese día se pudieron conectar solamente 2 personas. Si mal no recuerdo, fue la hermanita Noelia y la hermanita Melissa. No sé si alguno de ustedes habrá visto el video, porque también pensando, iba a haber reunión ese día, gracias a Dios no la hubo, y pude dar la palabra en la transmisión, en la reunión virtual. Pero de igual forma, como tenía el video, lo subí, lo compartí. No sé si algunos de ustedes lo habrá visto, pero me gustaría empezar, antes de que entremos ya a la lección. Yo dejé una tareita en esa semana, y la tarea era la siguiente pregunta, que iba orientado a aquellos que vieron la lección, o sea, aquellos que estuvieron conectados ese día por Zoom y también aquellos que han visto tal vez el video en YouTube. La pregunta es la siguiente: ¿en qué aspecto de mi vida puedo aplicar la enseñanza del día de hoy? Y la enseñanza fue orientada al pasaje de Filipenses 4, versículos del 11 al 13, donde se hablaba hablamos sobre la resiliencia. ¿Qué era la resiliencia? Hablamos sobre la primera parte o el primer punto de lo que es un maestro resiliente, que está orientado en el versículo 11. Sí, esa parte se tituló He aprendido, con mayúsculas, he aprendido, y acá lo tengo anotado, mayúsculas, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sí, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sí, déjame el papelito por acá. Bien. Y ahí recuerdo que incluso platicamos sobre el contexto de Pablo cuando escribe la carta a los filipenses, que él estaba en la prisión debido a compartir el evangelio, y que él hablaba, o mejor dicho, que él había asumido y asimismo se lo hacía saber a los filipenses, que este proceso de ser fortalecido en el Señor a través de diferentes pruebas, desafíos, cosas que lo obligaban a salir de su zona de confort, no iba a terminar. Él sabía que estaba siendo pulido por el Señor, y él menciona: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque él sabe que no se trataba, o mejor dicho, él sabía que no se trataba de que las circunstancias fueran a cambiar. ¿Cuándo van a terminar las circunstancias? ¿Cuándo van a terminar todos estos problemas que estoy enfrentando por Cristo? No, él dijo: he aprendido, es decir, estoy en el proceso de ser mejorado, para el Señor. Estoy en el proceso de ser hecho más como Cristo, ¿sí? Que soportó la muerte de cruz. Y bueno,
Eh, Recuerdo que cerramos un poco la lección de aquel día, meditando en lo importante que es que nosotros como maestros y también como cristianos aprendamos eso, aprendamos a poder contentarnos, no solo resignarnos, sino realmente contentarnos, ser felices, dar gloria a Dios, sin importar la situación en la que estemos, sin importar los cambios de último minuto, porque precisamente tocamos ese tema, ¿no? Lo que tiene que ver con cosas que te desafían a salir de tu zona de confort, cosas que rompen tus esquemas, no solamente en lo que es el servicio en Discoveryland, sino también en la vida. Hay muchas situaciones que hacen pues que nos tengamos que replantear cómo cronometramos el día, cómo planificamos el día. Hay situaciones que hacen que tengamos que reconsiderar todo lo que habíamos planificado para los próximos meses. Hay situaciones mucho más graves a nivel de familia, a nivel personal, que hacen que nos tengamos que replantear nuestra vida entera. Entonces, no podemos estancarnos en querer que siempre las cosas se hagan de una misma manera, porque tenemos que desarrollar la capacidad de ser como Cristo, de ser como Pablo, es decir, aceptar las cosas que escapan a nuestro control y que están en el control del Señor, para que nosotros podamos, para que el Señor pueda glorificarse a través de nuestras vidas y que su obra o los designios o lo que Él ha decidido se manifieste a través de nosotros y nosotros podamos adaptarnos a ello sin dejar de dar gloria con total honestidad al Señor. Eso es lo que podría resumir de aquella lección. Y la pregunta iba a lo siguiente, ¿no? ¿En qué aspectos de mi vida puedo aplicar la lección del día de hoy? Así que, Melissa, voy a hacer una pausa de unos 5 segundos, mientras puedes pausar el video y que los hermanos escriban en el chat del Google Meet, bueno, los que asistieron, tú, la hermanita Noelia, pero también si hay algún hermano que haya visto el video y pueda tal vez escribir, ¿no? Escribir y contestar esa pregunta. Ahora, si hay algún maestro conectado que de repente no pudo ver el video, tampoco se pudo conectar ese día, pero hoy día, en base a lo breve que les he explicado y en base a la pregunta, tal vez si hay algo que quiera decirnos, ¿no? En qué aspecto de su vida puede aplicar ese tipo de enseñanza, también es bienvenido a escribir en los mensajes, en el chat box. Y Melissa, por favor, tomarle captura de pantalla a lo que vayan mandando y luego me lo compartes por privado, ¿sí? Me sería de mucha ayuda. Y voy a hacer la pausa, voy a contar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora, habiendo dejado ya eso sellado, vamos a pasar a la lección del día de hoy y vamos a empezar orando, mis hermanos. Yo les agradezco desde ya el disponer su tiempo, que a fin de cuentas es algo que también nos va a nutrir a nosotros mismos, poder fortalecernos en la palabra, poder refrescar en nuestra mente la palabra. Nos va a también inspirar a ser mejores maestros, ser mejores cristianos. Así que dejemos este tiempo en manos del Señor, vamos a orar, ¿sí? Amado Señor, papito lindo, gracias por este tiempo que has dispuesto. Gracias, mi Señor, por ese corazón que le has dado a cada uno de tus maestros. Gracias porque son personas que van la milla extra por ti. Gracias, mi bien amado, porque tú pones el sentir en sus corazones de quedarse despiertos hasta esta hora, venir, nutrirse con tu palabra.
Te agradezco por las vidas de cada uno de ellos, mi Señor, nombre por nombre, por la vida de la hermana Diana, Jiré, de Asher, la vida de Matthew, que está en el extranjero, la vida de mi hermanita Esther, la vida de Matías, la vida de Melissa, la vida de Adrián, la vida de mi hermanita Noelia y mi propia vida, mi Señor. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por ti? Tú nos has sacado del lodo cenagoso, nos trajiste aquí a un lugar en el cual podríamos servirte. Nos has dado el privilegio y el honor de poder servirte en el ministerio de niños. ¿Qué más quisiéramos nosotros, mi Señor, que poder servirte con todo lo que tenemos? Toma todo de nosotros, nuestro tiempo, los deseos de nuestro corazón, nuestros sueños, nuestras capacidades, los dones que tú mismo nos has dado, y haz con ellos lo que a ti te plazca, mi Señor. No pondremos resistencia, porque queremos ser como Cristo, hijos obedientes. Amado Señor, te ruego que fortalezcas esa resolución en cada uno de nosotros, y que con la palabra que se va a compartir en este día, que seas tú hablándole a sus vidas, mi Señor, hablándole a nuestras vidas. ¿Qué es lo que quieres decirnos, mi Señor? ¿Qué es lo que nos quieres decir, Espíritu Santo? Háblanos, por favor, de manera que podamos comprender, y graba ese conocimiento en nuestros corazones, de manera que apliquemos cada día lo que es la resiliencia, lo que es la adaptabilidad. Queremos glorificarte, mi Señor. Ayúdanos, por favor, a ser de buen testimonio, para que cualquier persona, tanto cristianos como no cristianos, al vernos diga, ese es un hijo de Dios. Ayúdanos, por favor, a que demos un buen fruto y que podamos llegar a tus niños, no solamente explicándoles la teoría de tu palabra, sino realmente inspirándoles con el ejemplo, el amor hacia ti, ese amor sacrificial, que no es lo que a nosotros nos acomoda, lo que a nosotros nos gusta, sino eres tú, mi Señor. Ayúdanos, por favor, a ser como ese espejo que refleja lo que tú eres, para que ellos lo vean. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te encomendamos la lección del día de hoy. En Cristo, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, wow, llevamos 12 minutos de video, pero bueno, vamos a empezar con la lección. Ya les hablé, sobre la introducción, lo que era el tema de la resiliencia. Lo voy a refrescar un poquito brevemente. Hablamos de dos conceptos en la primera lección. El primer concepto es el que la mayoría de nosotros maneja, que es decir, una persona resiliente es alguien capaz de adaptarse a diferentes circunstancias, es capaz de sobrevivir a diferentes adversidades. También mencionamos una segunda definición según la Real Academia Española, que tenía que ver con la capacidad de un sistema, una jerarquía, una organización, un material, o sea, una cosa, un objeto, un material, la capacidad que tiene este material de ser afectado por el entorno y luego volver a su forma natural, por así decirlo. Recuerdo que en la ocasión anterior puse como ejemplo el agua, ¿no? Tú la cambias de recipiente, cambia de forma, y cuando vuelve al recipiente original no hay ninguna señal de que haya cambiado de recipiente en algún momento, ¿no? Esa capacidad aplicado a un sistema y por qué no a un equipo de trabajo, quiere decir que somos resilientes, no mostramos perturbación, volvemos a nuestro estado original sin esas huellas que tal vez habría en algún material que se ha quiñado por estar encajado en otro lugar que no corresponde, ¿no? Pero el agua no es así. El agua es realmente bastante adaptable a lo que es el entorno. Y bueno, teniendo ese concepto claro de lo que es la resiliencia, voy a pasar al segundo punto de esta lección, amados hermanos. El segundo punto es en todo y por todo, ¿sí? Así, las dos palabras todo con mayúscula, en todo y por todo, así.
Está orientado en Filipenses capítulo 4, pero esta vez en el versículo 12. Lo voy a leer según la traducción de la LBLA. Versículo 12 dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Amén. Vamos a ver qué nos dice la Reina Valera del 60. Dice, versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y la traducción de la NBV, no tengo aquí mi Biblia de maestro, pero la anoté en un papelito. Dice, sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en cualquier circunstancia, tanto a quedar satisfecho como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir por no tener nada. Amén. Vemos que aunque usan diferentes palabras, la esencia es la misma, pero a mí de manera particular me gusta el uso de la frase en todo y por todo. No es una frase muy común en el español, yo al menos no la he escuchado demasiadas veces, entonces me puse un poquito a investigar. Saben que a mí me gusta estar haciendo contraste siempre con lo que es el idioma original, ¿no? Entonces, de por sí, en español, la idea que te da, bueno, en todo, en habla de lugar, y por todo, por habla de causa. Es como si Pablo te estuviera diciendo, yo he sido aprendido o he sido pulido en el arte de ser resiliente, ¿no? Soportar cualquier circunstancia, en todo lugar o por cualquier causa, ¿no? Aplica a ello, ¿no? Y si uno se detiene a pensarlo, Pablo está hablando aquí que ha aprendido a vivir en situaciones muy opuestas, tanto abundancia como pobreza, en la necesidad o en la llenura, y eso podría aplicar también a muchos otros contrastes, por ejemplo, a vivir rodeado de felicidad o a pasar tiempos de tristeza. Y me gusta mucho que se enfoca, al menos esta traducción, la de la LBLA y la Reina Valera, que son dos de las traducciones más cercanas al idioma original, se enfoca o trata de capturar ese sentimiento de todo, ¿no? Toda circunstancia. Estoy preparado para afrontar este tipo de circunstancias cambiantes, en todo lugar y por cualquier causa que ocurra, en todo y por todo. En el idioma original, la palabra, o mejor dicho, esa palabrita, todo, y ese segundo todo, ¿ya? Son dos palabras en griego distintas. La primera palabra es panti, ¿ya? Que es todo, pero se refiere a maneras de hacer las cosas. O sea, es todo, pero orientado a formas de realizar las cosas. Y el segundo todo se pronuncia pasin. Viene de la misma raíz, pero son dos palabras distintas en el griego. Y ese pasin significa todo, ya el todo que nosotros conocemos, que es todo de todas las cosas, ¿no? Y me llama mucho la atención porque tenemos un todo de todas en cuanto a forma, ¿no? Y Pablo está hablando de que él se ha acostumbrado, o mejor dicho, que ha sido enseñado a vivir en distintas circunstancias, pero también la manera en que ha sido enseñado ha sido panti, en todas las, o sea, de todas las maneras posibles. Él ha sido enseñado de todas las formas posibles. Y también ha sido enseñado pasin, en todas las cosas, en todas las circunstancias. Es como si él nos estuviera diciendo también, he sido enseñado en todo. Entonces, la traducción al español más cercana es en todo y por todo, ¿no? He sido enseñado en todo lugar, he sido enseñado en todas las maneras, he sido enseñado en todas las circunstancias. Prácticamente
todo lo que me rodea, dice Pablo, ¿no? Todo lo que me rodea, todo aspecto de mi vida me ha enseñado esto. ¿Ya? En el primer punto de esta lección, de esta capacitación, nos enfocamos en cómo es inevitable ese aprendizaje, ¿no? Pablo primero habla y dice, he aprendido. Entonces sabemos y meditamos, recuerdo en la lección anterior, que he aprendido implica no solamente aprender por primera vez algo, sino también estudiar ese algo. Es la repetición de ese nuevo aprendizaje lo que hace que realmente y finalmente uno diga, he aprendido, ¿no? Lo que tú aprendes por primera vez y también lo que tú aprendes con el estudio constante, el repaso constante de eso que has aprendido. Pablo aprendió a vivir en cualquier circunstancia, no solamente porque por primera vez tuvo que enfrentar distintas circunstancias, sino porque también la constante repetición de esos desafíos en su vida hicieron que él ya integrara a su mente, a su cerebro, a su forma de vivir, ese aprendizaje. Ese aprendizaje por fin forma ya parte de su vida. Y por eso él dice, he aprendido, ¿no? Entonces ahora en este segundo punto vemos que él dice, he aprendido, pero no solo he aprendido en todas las circunstancias, en todos los lugares, en todos los momentos, de todas las formas que tú te puedas imaginar, he aprendido. Y es que la reflexión que este punto nos deja es que el Señor puede usar muchas circunstancias distintas para enseñarnos algo. Él puede usar nuestra vida familiar, Él puede usar diferentes circunstancias adversas en nuestra vida a nivel personal, pero también a nivel laboral, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, con las cosas que no nos agradan, tal vez con las cosas que nos agradan. Él puede usar los servicios en Discoveryland, la vida en la iglesia, puede usar a un hermano, a una hermana, para enseñarte muchas cosas, para enseñarte de abundancia y de escasez. Él puede permitir que seas probado. Y Él está en su soberano derecho de hacerlo. Y no solamente nosotros debemos resignarnos a, ok, no, yo qué puedo hacer, es inevitable, estoy siendo probada, entonces voy a tener que contentarme en cualquier situación. No, sino también veamos lo dedicado que es Dios para poder forjar nuestro carácter. A mí me encanta que Pablo habla de la enseñanza que Dios le ha dado en todas circunstancias, y él incluso se da el trabajo de decir, he sido enseñado a través de todas las maneras posibles, he sido enseñado en todos los lugares posibles. ¿Por qué? Porque Dios es un maestro detallista, porque Dios es un maestro que se preocupa por cada aspecto de tu vida. Nosotros deberíamos ser maestros como Él, que estemos preocupados por cada aspecto de la vida del niño que tenemos a nuestro cuidado. Tristemente, nosotros no somos Dios, no somos como Él todavía, no llegamos a ese nivel de ser maestros así, ¿no? Debido también a las limitadas horas, las limitaciones en horario, lo que tenemos con los niños, ¿no? Pero una enseñanza tan maravillosa es la que hace el Señor en nuestras vidas, que Él realmente está en cada aspecto de nuestras vidas. Él sabe cómo darnos esta enseñanza, esta otra enseñanza, este desafío, este otro desafío. Él sabe cómo ir forjando nuestro carácter. Entonces, amados hermanos, maravillémonos por las cosas que hace el Señor. Yo sé que a veces es complicado, sobre todo cuando estamos enfrentando situaciones que son adversas, situaciones que son desafiantes, situaciones que no nos parecen, situaciones que obligan a que cambiemos nuestra forma de hacer las cosas. Ya las cosas tienen que ser distintas a como estamos acostumbrados. Eso no nos gusta. ¿A quién le gusta? A nadie le gusta.
Hay personas que tienen mucha capacidad para adaptarse a distintas circunstancias, son espontáneos, otros no tanto. Pero incluso aquellos que son espontáneos, eh, creo que cualquiera no le agrada que haya en su vida un cambio tan abrupto como para hacerte reconsiderar, no sé, muchas cosas. Por ejemplo, poniéndome como ejemplo un familiar enfermo, algo que hace que te reconsideres pues mucho en tu vida, ¿no? Que tengas que cambiar y adaptarte para poder lidiar con las circunstancias y salir airoso de la mano del Señor, por supuesto. Entonces, el llamado con este punto, mis amados maestros, es maravillémonos con la forma en que el Señor nos enseña, cómo Él es tan comprometido con la enseñanza de cada uno de sus hijos, con el formar a cada uno de sus hijos. Él nos forma en todo y por todo, en todo lugar, hasta que nosotros realmente aprendamos a estar contentos, satisfechos, cualquiera que sea nuestra situación, como dice la palabra. Y algo que también me llama la atención, no figura en las traducciones más contemporáneas, pero en la Reina Valera y la LBLA sí sale, que Pablo habla de el secreto de estar contento. Acá dice, he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. Como si fuera algo que no todo el mundo supiera, pero en realidad el secreto que él va a mencionar está al acceso de todo el mundo lo sabe, pero parece que realmente fuera un secreto porque aunque esa verdad está delante de nosotros, rara vez reparamos en ella y rara vez recordamos esta verdad. Y este secreto nos dirige al tercer punto. El tercer punto es el versículo número 13, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así, todo lo puedo en Cristo, mayúsculas, que me fortalece. Versículo 13 lo vamos a leer. En la Biblia de las Américas, la LBLA, sale así tal cual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Reina Valera dice igual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El único cambio es en la NBV, que dice todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Ahora, a mí me llama mucho la atención que este secreto, el secreto de poder ser resiliente, que es ser fortalecido con Cristo, en las fuerzas de Cristo. Aquí en la Biblia que yo manejo, que es la LBLA, es una Biblia de estudio y hay una nota de traductor en lo que es la palabra Cristo. Y cuando me puse a estudiar este versículo, veo que en el idioma original no se usa la palabra Cristo, se usa la palabra aquel. O sea, el versículo, digamos, traducido lo más literalmente posible es todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y me llama mucho la atención porque todas las traducciones ponen Cristo. Y eso es porque nosotros, o sea, no necesitamos ser teólogos o traductores, teniendo a nuestra disposición todas las cartas de Pablo, sabemos que si Pablo escribió todo lo puedo en aquel que me fortalece, se está refiriendo a Jesucristo. O sea, él no necesita decirte ni siquiera el nombre, porque de tal forma se ve que él confía en Cristo, en su vida, que automáticamente nosotros sabemos que se está refiriendo a él. Y es más, hay muchos versículos que pueden avalar lo que les voy diciendo. Por ejemplo, voy a buscar rápidamente la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, si mal no recuerdo, capítulo 12, versículo 9, acá, sí, 12, versículo 9, estoy leyendo ahorita de la Reina Valera, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él está hablando aquí del poder de Cristo, está hablando de su propia debilidad y está hablando de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de él, de Pablo. Vayamos a otro versículo, este es Efesios, me parece que es Efesios 3, versículo, vamos a ver.
No era el 6, el 16, aquí está. Efesios 3, versículo 16. Para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ya, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Amén. Pero aquí menciona también, si se fijan, en el versículo 16, que les dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Es decir, ¿quién nos da la fortaleza? Dios. Jesucristo nos da la fortaleza. Ahora, vamos a un último versículo. Este es Colosenses, la carta de los Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Dice, bueno, vamos desde el versículo 10. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Qué bonito versículo. Me hizo recordar cómo debemos gozarnos y agradecer que somos servidores del Señor. Bueno, vemos aquí que en la mente de Pablo y lo que él expresaba en sus diferentes cartas era que la fortaleza venía del Señor. Y nosotros en nuestra debilidad tenemos vía libre para poder reposar en Él, ya que el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Entonces, cuando leemos este versículo 13 de Filipenses 4, todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿De quién estará hablando? es obvio, de Cristo está hablando de Dios. Es por eso que en las traducciones se menciona Cristo, a pesar de que la palabra pues literal es aquel, ¿no? Ahora, todo lo puedo en aquel que me fortalece. La palabra que se usa aquí para fortalece, esta palabra fortalece, es endumeno. Suena un poco extraño en el griego, pero es endunamo, no es enduneo, endunamo. Tiene doble O al final y en la última O tiene una tilde. Ya, endunamo. Y significa, me gusta esa definición porque no solamente se limita a lo que es reunir fuerza, reunir poder, es como más bien ser fortalecido, ser empoderado en cuanto a tema de tu yo, no es solamente una fuerza física, es ser fortalecido, ser empoderado, ser capacitado. Entonces, yo sé que muchas veces se usa este versículo, Filipenses 4:13, cuando uno dice, bueno, todo lo puede en Cristo que me fortalece, ¿no? Es como que el Señor renueva mis fuerzas, Él es mi descanso, todo lo puede en Él. Y a veces caemos un poco en el error como cristianos, no todos, pero hay hermanitos que pueden caer en el error de que como toman este texto sin el contexto, podemos decir o usarlo en situaciones en las que bueno, ya todo está en manos del Señor, todo puedo en Él, porque yo confío en el Señor, ¿no? El Señor me fortalece y todo lo voy a poder de la mano del Señor, lo cual no está mal pensar así. Digo, es correcto que nosotros podemos apoyarnos en Él y de su mano podemos contra todo, contra todos, sí. Solamente que este versículo en específico no solamente está hablando de eso. Este versículo habla, todo lo podemos en aquel que nos fortalece, nos empodera, nos capacita. Entonces, este versículo habla de cómo el Señor nos capacita y cómo nosotros nos dejamos capacitar. O sea, es como una responsabilidad 50 y 50, ¿no? Señor hace su trabajo, que es lo que es la capacitación, lo que es el forjarnos, el pulirnos,
Y por eso es importante tener el versículo 11 y el versículo 12 como contexto, ¿no? Porque Pablo habla ahí de cómo él ha sido capacitado por el Señor, cómo él ha sido entrenado por el Señor, cómo sigue siendo entrenado por el Señor. Y luego vemos el clímax en el versículo 13, ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me capacita, que me entrena, ¿no? Entonces, no sé si decirle enfoque, no es un enfoque, este auténtico, esta profundización que nosotros estamos haciendo del versículo, en la esencia de lo que realmente está queriendo decir Pablo, no le quita la dificultad a la prueba, ¿sí? Porque a veces cuando uno dice todo lo pruebo en Cristo que me fortalece solamente, parece como si le quitáramos la dificultad a las pruebas, pero Pablo en ningún momento le quitó la dificultad a los desafíos que él enfrentaba. Por eso él menciona, he aprendido en todas las circunstancias, en todo me han enseñado, he vivido en escasez, he vivido en abundancia, he aprendido el secreto de estar contento en cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me entrena, me fortalece, me capacita, porque Él con estas pruebas, eso es lo que está haciendo, que Cristo me está capacitando. No es solamente un desafío cualquiera que tenga que enfrentar y que Dios me va a ayudar. No, el Señor mismo está permitiendo esta prueba porque Él me está capacitando, Él me está entrenando, me está forjando. Entonces, ese contexto, ese mensaje, esa esencia, que es el corazón de Dios, cómo Él lidia con sus hijos, cómo los forja, a veces lo quitamos un poquito, lo ponemos al lado cuando solamente nos enfocamos en Filipenses 4:13, ¿no? Falta, ¿cómo comunicas todo ese mensaje solamente con un versículo? Creo que por eso también el Señor puso en mi corazón hacer la enseñanza abarcando los 3 versículos, tanto el 11 como el 12 como el 13. En realidad deberíamos tener el contexto de toda la carta presente. Toda la carta es hermosa y es realmente meritoria de reflexión. En algún momento deberíamos hacerlo, ¿saben? De repente coger una carta y que todas las enseñanzas vayan como que un capítulo, otro capítulo, otro capítulo. ¿Es tu voluntad, Señor? Si es tu voluntad, dame ideas. No, lo dejamos en manos del Señor, que el Señor sea quien nos vaya guiando. Qué buena idea. Definitivamente el Señor está en control, el Señor. Mi mente se fue por un momento a la idea. Pero bueno, volvamos a la lección del día de hoy. Y bueno, iba en ese sentido, hermanos. Tenemos la bendición, el privilegio de que Dios mismo nos está entrenando, nos está capacitando. ¿Por qué? Yo creo que a Él le importa que nosotros aprendamos. A veces ocurre que, no sé, por poner el ejemplo de un maestro, ¿no? Que es lo que más podríamos, el ejemplo más sencillo. Está el maestro que te transmite información, está el maestro que te transmite información y se preocupa por tu vida. Es decir, te toma exámenes periódicamente para ver si vas cómo avanzas, que se preocupa por contactar a tus papás, ¿no? Involucrarse en tu vida. Ya está el maestro, o mejor dicho, no el maestro, está Dios, porque no hay ningún maestro que podría ser como Él en realidad. Está Dios, que no solamente nos da la información a través de su palabra, que se ha encargado de que estemos bien informados, también se involucra en nuestras vidas, en cada aspecto de nuestra vida, nos enseña en todo y por todo, y